Escribir es siempre un acto arriesgado, independientemente de cuál sea la profesión, cuál sea la fuente que origina un escrito. Es arriesgado porque lo que queda escrito ahí queda y son las letras las que se deben defender por sí solas. Hoy tenemos de invitada a una persona que se arriesgó, que pensó desde chiquita siempre en la pasión de escribir y que finalmente lo logró y lo logró con un éxito inusitado, y es fundamentalmente por haber creído en ella, por haber creído en lo que ella verdaderamente quería hacer. Y es la escritora Sara Jaramillo Klinker. Bienvenida, Sara, a este programa de Pensamiento Divergente de la Universidad de Medellín. Ay, gracias por esta invitación, yo feliz de esta charla. Bueno, Sara, una primera pregunta y la extraigo un poco de tu discurso esta mañana en la ceremonia de graduación de la universidad. Y es que tú empezaste, como lo decíamos en la introducción, siempre quisiste ser escritora, pero pensaste que escogiendo la carrera que estudiaste, comunicación social y periodismo, a través del conocimiento allí adquirido, pues te ibas a desempeñar en eso que siempre quisiste hacer, y no fue así. Y eso implicó en un momento de tu vida como hacer una renuncia, como dejar en el pasado algo a lo que te referías, a una silla cómoda, porque tenías todos los puestos, todos los mejores cargos que una profesión de esta naturaleza le puede dar a una persona. Pero decidiste renunciar a ello y realmente empezar a buscar lo que realmente quisiste. Cuéntanos un poco de eso. Sí, es que esto me lleva un poquito a la necesidad de replantear el concepto de éxito, porque es que yo creo que de generaciones anteriores nos venían diciendo que el éxito era tener un muy buen puesto en una muy buena empresa, con mucha estabilidad, con mucho dinero, y durante muchas generaciones nos vendieron ese discurso. Yo creo que la generación actual ha tenido como una narrativa diferente, pero yo sí fui de las generaciones que recibí ese discurso y me lo comí completico. Y hice la carrera y, como tú dijiste, trabajé en muchas cosas, tuve puestos muy buenos y muy cómodos, pero siempre en el fondo tenía como ese sinsabor y esa incomodidad de sí, muy bueno el puesto, estoy aquí muy cómoda en esta silla, pero es esto lo que quiero. Yo tenía muy claro que no era lo que quería y en el fondo tenía esa sensación de estarme traicionando a mí misma. Y esa sensación es horrible, esa sensación es algo que yo no le deseo a nadie. Entonces, digamos que me tomó como unos años entender que si quería realmente perseguir ese deseo de ser escritora, pues tenía que renunciar a muchas cosas, entre ellas a esos puestos cómodos que ya había desempeñado. Y fue una decisión muy arriesgada porque al final me tocaba empezar de cero, ¿sabes? En algún otro puesto, en cosas relacionadas con mi carrera, digamos que ya tenía algo avanzado, ya me conocían, ya tenía buenas referencias, ya con mi trabajo podía respaldar mi capacidad, pero yo para escribir no tenía nada que mostrar, me tocaba demostrar, no tenía, además para escribir no sirven las palancas, no sirve el aspecto físico, o sea, no servía nada de lo que yo tenía. Y aún así creo que fue como más grande esa pulsión de escribir, porque eso también lo dije en el discurso, me molesta mucho eso de estar todo el tiempo pensando, ay, si hubiera ido, ay, si yo hubiera hecho esto, ¿qué hubiera pasado? Mi mamá, que es una mujer muy sabia, tiene una frase muy bonita, cuando uno empieza como a quejarse por lo que no hizo y a ponerse nostálgico, ella siempre dice, los hubiera no existen, o sea, supérelo, los hubiera no existen, existe lo que tiene ya en este momento, hay que trabajar con base en lo que se tiene en este momento. Y ya tuve muy claro que si me iba a dedicar a eso, me iba a preparar. Yo sí creía que necesitaba preparación, sabía que podía escribir, había empezado muchas cosas, pero ya escribir una novela para mí era un proyecto como muy grande.
y entendía que necesitaba formarme, que necesitaba opiniones, que necesitaba como un poco de guía, y eso fue un acto de humildad grande porque había hecho muchas cosas previas y estaba desde cero pidiendo ayuda y pidiendo opiniones y arrancando de cero, pero yo creo que yo definitivamente sí creo que uno sí debe hacerse caso a sí mismo. Uno en el fondo siempre sabe, uno siempre sabe qué quiere o qué necesita o a dónde quiere llegar. Lo que pasa es que uno se dice muchas mentiras por ese concepto erróneo de éxito que te decía al principio que nos vendieron, pero uno siempre sabe. Lo importante es como aprender a escucharse y hacerse caso sobre todo. Bueno, pues muy, muy importante todo eso porque eso, digamos, cualquier persona que no conozca de ese interior que uno tiene cuando toma una decisión radical de replantearse todo lo que ha hecho, hasta así haya sido exitoso, como era el caso tuyo, pues suena como una locura. Sí. Y tú, dijéramos, acometiste la locura de ir a estudiar, casi que arrancar de cero. Pues obviamente tenías una formación, pues la formación de comunicadora, pues algunos elementos aporta en esa profesión de escritora, pero escoges la Escuela de Escritores de España en Madrid y cambias radicalmente la comodidad de esa silla, porque además físicamente tu llegada a Madrid fue justamente a una silla muy incómoda en todas las acepciones de la palabra. ¿Y por qué no nos cuentas algo de esa experiencia que tuviste en Madrid, donde adquiriste, digamos, donde te diste realmente cuenta de que sí tenías, digamos, como esa vena y ese potencial para ser la escritora que eres hoy? Sí, lo primero fue esa tomada de la decisión. Cuando yo la empecé aquí como a verbalizar, todo el mundo a mi alrededor estaba muy escandalizado porque no entendían cómo yo, que había hecho tantas cosas y que ya estaba como muy estable y muy cómoda, iba como a tirar todo por la borda y a lanzarme a algo tan incierto como era la escritura. Entonces, sí, encontré como muchas opiniones como, ay, no, la va a embarrar, o cómo va a hacer eso, cómo se va a gastar todos sus ahorros haciendo eso. Pero bueno, yo soy muy terca y entonces, bueno, no me importaron esas opiniones. Y una vez llegué allá, pues claro, fue complejo porque estaba en otro país, tenía mis ahorros muy limitados, a la casa, al piso que había alquilado, resultó que la semana anterior lo habían saqueado y entonces no tenía absolutamente nada, no tenía sillas, no tenía camas, no tenía sofás, no tenía nada y yo no alcancé a buscar nada más porque eso había ocurrido días antes de mi viaje y yo literalmente, como dije en el discurso, yo empecé escribiendo en el suelo, que suena como una metáfora de lo difícil que iba a ser todo, pero fue real, así fue como empezó. Y sí fue todo muy difícil, lo que pasa es que cuando ya uno cuenta las cosas desde otro lugar, pareciera, yo incluso cuando leía el discurso y contaba cómo escribía en esa silla playera, porque me tocó comprarme una silla playera barata para tener donde sentarme, yo decía, esto suena muy chistoso, ay, pero fue tan duro el frío que yo pasé allá, la incomodidad que yo pasé allá, el dolor de espalda que yo pasé allá, o sea, tenía mil excusas para haber dicho, ay no, qué locura, yo por qué me estoy sometiendo a esto, yo por qué estoy haciendo esto, yo me voy a devolver para mi tranquilidad, mi casa como es de cómoda, yo no me fui de Colombia porque estuviera incómoda, porque estuviera necesitada, porque nada, yo estaba súper cómoda. Y fue muy complicado, pero con esto quiero decir que así todo, escribí lo que fue a escribir, con miedo de que ay, esto sí va a funcionar o no va a funcionar, pero con miedo y lo escribí, con dolor de espalda y lo escribí, con dificultades y lo escribí, con frío porque aguanté mucho frío y lo escribí. Y con esto quiero reflexionar acerca de algo que dije en el discurso y es que para no hacer las cosas hay muchas excusas, es que encontrar excusas es lo más fácil del mundo. Y uno detecta muy fácil qué es lo que lo apasiona a uno, cuando ese algo que te apasiona lo quieres hacer a toda costa, a pesar de todas las dificultades, sin hacer excusas. Yo allá nunca me quejé en esos 2 años, a pesar de esas dificultades. Y eso me demostraba a mí misma de que estaba haciendo realmente lo que me apasionaba y no me importaba si iba a pasar algo con el libro, ni siquiera si se iba a publicar o no, porque el panorama de publicación es muy, muy, muy incierto. Las posibilidades de que eso se publicara eran nulas. Y así todo, yo recuerdo muchas veces en ese apartamento tan chiquito, tan sola, yo decir, ay, es que yo he renunciado a tanto por estar aquí, este momento lo he añorado durante tantos años
de mi vida que pues ya que estoy aquí, ¿qué me queda? Matarme, o sea, matarme y entregarme a esto que he decidido, que es lo que me apasiona. Y por eso traía a colación esa frase de Bukowski que me gusta tanto, que dice, encuentra algo que te guste y deja que te mate. Bueno, esos 2 años en España, yo hoy en día pienso en esos 2 años, en todo lo que trabajé, en todo lo que me esforcé, en todas las noches que pasé derecho escribiendo, y lo recuerdo con mucho cariño. Estaba feliz, estaba haciendo lo que quería, estaba haciendo lo que había soñado, no me importaba la incomodidad, no me importaba nada. Y experimentar eso, Federico, experimentar eso es lo más grande de la vida. O sea, yo ni siquiera con ningún otro trabajo previo que había sido supuestamente bueno y exitoso había sentido esa vibración y esa pasión que sentí allí en ese momento. Y sentir eso no tiene precio. O sea, eso no tiene precio, eso es lo más grande que yo he experimentado. Bueno, y sí que lo lograste, Sara, porque además con esa pasión con la que enfrentaste ese reto, pues tuviste, digamos, como la oportunidad de escribir 2 libros en simultánea, ¿cierto? E incluso el primero de ellos no lo pensaste inicialmente como que fuera a ser un libro, que es el que realmente te lanza a la fama, es el que te hace conocer. Y hay un punto que siempre ocurre en todas estas decisiones y nos ocurre a todos en la vida, y es que hay elementos del azar que le son favorables a uno. Ahora mencionabas, por ejemplo, es muy difícil realmente llamar la atención de un editor y venderle la idea de que su libro, al que ha dedicado cualquier escritor o personas que han buscado ejercer, digamos, la actividad de la escritura, de la literatura, pues encontrar que alguien ponga sus ojos en él para que publique el libro, pues obviamente hay mucho del mérito particular de cada persona para que atraiga y para que cautive la visión del editor. Pero acá hay una historia muy bonita que la has mencionado también, y es cómo caes, digamos, cómo le llamas la atención a un amigo común, Héctor Abad Faciolince, que hoy, pues además de ser escritor, tiene una pequeña editorial, Angosta Editores, con su mujer, con Alexandra, y con otros socios que han creído en ese proyecto. Tú no conocías a Héctor Abad, y cuéntanos un poco esa historia, que es muy interesante porque es fruto de ese azar, de que justamente en el sitio indicado, en la hora indicada, en la actividad indicada, de pronto ¡pum!, se te abren las puertas de una manera insospechada. Y bueno, cuéntanos un poco esa experiencia. Sí, fue algo como muy fortuito porque yo terminé mi máster, ya tenía mis 2 proyectos, Cómo maté a mi padre, que fue un proyecto que hice como por mi cuenta mientras cursaba el máster, y Donde cantan las ballenas, que era algo así como mi tesis de grado, porque allá para graduarse había que escribir un libro. Y yo venía pues como sin mucha expectativa de nada realmente, porque entre otras cosas en esos 2 años llevaba 2 años oyendo a profesores decirnos que era muy difícil publicar, que casi nadie publicaba su primera novela. Bueno, en fin, entonces yo venía, la verdad, sin expectativas de nada, pero venía feliz. ¿Por qué? Porque había hecho el máster y porque me había demostrado a mí misma que era capaz de escribir. Yo solo con eso, yo ya venía feliz. Y un día antes de devolverme de Madrid salí a comer con una amiga que estaba viviendo allá, y ella pues estaba al tanto de mi máster y había leído algunos de mis capítulos. Ella es muy buena lectora, y durante toda la noche, ella fue con su novio porque estaba estrenando novio, y durante toda la noche la conversación se desarrolló en torno a mi máster y a mis libros y a mis cosas. Y después resultó que el novio nuevo que ella tenía en ese momento era sobrino de Héctor, y él, oyendo las conversaciones, no sé por qué se le prendió como un foco y dijo, esto le debe interesar a Héctor, y ellos fueron los que le enviaron uno de los capítulos, y ya después Angosta me contactó, me pidió el manuscrito completo, y ya fue todo como muy, muy rápido, muy sorpresivo y muy bonito. Y después yo tuve que volver a Madrid porque allá organizan como un pitch con editores, o sea, invitan a editores españoles y uno tiene 5 minutos para convencerlos de que al menos lean la novela de uno, no que la contraten, no que la publiquen, pero al menos que la lean, porque es que encontrar un editor que esté dispuesto a leerte es súper difícil.
y yo ya había firmado el contrato con Angosta, con los derechos para Colombia, pero dije, pues pero tengo los derechos para el resto del mundo libres y tengo la otra novela, es decir, se me justifica la ida a ese pitch. Ese pitch lo preparé muy bien, Federico, consciente de que podían ser los 5 minutos más importantes de mi vida y lo preparé muy bien. Y de ese pitch llamó la atención de María Fase, que es la directora literaria de Lumen, pues de Penguin Random House. Yo recuerdo que terminé el pitch y ella salió corriendo detrás de mí, pero corriendo. Y me pidió los manuscritos de las 2 novelas y me contrató las 2 novelas de inmediato. Entonces como que de un momento a otro ambas novelas habían encontrado su propio camino. Y fue todo muy rápido, muy inesperado y muy bonito. Pues es que yo se lo dije a ella alguna vez, yo había soñado mucho, pero no había soñado tanto. Sí. Pues muy importante, además, porque hablábamos ahora de que en tu experiencia en Madrid, pues prácticamente concebiste 2 libros en simultánea, una el que correspondía a la tesis de grado, pero otro que era una experiencia de vida muy dolorosa y que muchas familias en nuestro país, en nuestra ciudad, también han sufrido y que pues, al revelar un poco esa historia, al sobreponerse a ella misma, y de ahí un poco el título, que a veces a algunos confunde, ¿cierto? Pero yo creo que es parte también del éxito, porque uno queda con dolores, con fantasmas, y algún día los tiene que eliminar. Ese libro, ese primer libro, de Cómo maté a mi padre, que es al que hacemos referencia específica, realmente lo tenías preconcebido, o sea, lo habías construido a lo largo de muchos años, casi que desde el evento, pues, aquel de tu padre. Pero realmente lo materializaste justamente en esta experiencia que tuviste en el Taller de Escritores de Madrid. Cuéntanos un poco del libro, de cómo fue esa experiencia de ir exteriorizando a través de las letras que quedan ahí plasmadas. ¿Qué significó eso para ti, digamos, espiritualmente, en tu propio ser? Sí. Te sacaste, digamos, como una pesadilla de encima. ¿Cómo fue eso? Sí, la experiencia de ese libro fue como muy inesperada, porque fue un libro no planeado. Yo nunca hubiera dicho, yo me voy a sentar a escribir una novela sobre la historia de mi familia. Para quienes nos están viendo y no sepan, es una historia autobiográfica y está basado en el asesinato de mi padre, que había ocurrido en ese momento cuando lo empecé a escribir, hacía 28 años. Es decir, que llevaba 28 años con ese tema, dándole vueltas en la cabeza y pensando en todo lo que nos había pasado a raíz de ese suceso y cómo nos había transformado como a todos como familia y cómo había influido de maneras tan diferentes en cada uno de mis hermanos. Nosotros somos muchos, somos 5 hijos, y después de ese suceso, como que las vidas de todos, cada uno lo resolvió de manera muy diferente y no todas afortunadas. Y yo llevaba todo ese tiempo pensando y reflexionando sobre ese tema. Pero era un tema, Federico, del cual a mí incluso me costaba hablar, ¿sabes? Yo ni siquiera, a muy poquitas personas yo le había contado como intimidades de cómo había sido el asesinato, qué nos había pasado. A mí sí me costaba mucho hablar de ese tema. Sin embargo, en Madrid, y creo que tuvo que ver el hecho de estar lejos de mi familia, de estar también lejos del país, como que finalmente sentí que estaba sola, que estaba, sí, como que era ya el momento para empezar a exteriorizar eso, y que si bien se me dificultaba hablar, pues sí lo podía escribir, porque yo me decía a mí misma, pues no está pagando por el máster de narrativa, listo, entonces lo escribo. Y yo lo empecé a escribir un poco como muy ingenuamente, un poco porque yo quería que eso quedara en algún lado, no quería que se me olvidara, no quería que esa historia, pues el día que yo me muriera, quedara ahí como en el olvido. Yo dije, lo voy a escribir para mí, y ya que estoy haciendo un máster de narrativa, lo voy a escribir lo más literariamente posible. Y le puse mucho empeño y empezó a salir ahí un montón de cosas incluso de las que yo ni siquiera me acordaba. Yo a veces, yo escribía ya, tenía unos horarios muy raros y escribía mucho por la noche, mucho. A mí me cogían las 4 de la mañana y yo estaba escribiendo, y al otro día me levantaba y releía lo que había escrito la noche anterior, y me recuerdo muchas veces pensando, ay no, ¿esto dónde estaba? ¿Yo dónde tenía esto guardado? O sea, yo ni siquiera me acordaba que me acordaba de eso.
Y también otra cosa que me pasó es que fue muy doloroso de escribir, mucho, 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 porque una cosa es la historia que uno se cuenta en la cabeza, en la cual, claro, omite las partes más difíciles y las más complejas y las que no quiere ver y enfrentar. Esa es la historia que todos nos contamos todos los días, pues para afrontar la vida, porque si no sería muy difícil. Pero me di cuenta de que si la quería escribir no podía omitir nada, tenía que incluso hurgar más en la herida y buscar incluso más cosas más hondas. Y ese ejercicio fue súper revelador, como que vi cosas que no había visto, que no había querido ver, y me tocó plasmarlas sobre el papel, y para poder plasmarlas sobre el papel me tocó reflexionar mucho sobre ellas y pensar mucho sobre eso. Y eso me dolía un montón, y yo cada rato me acuerdo que cerraba el computador y decía, ay no, yo ¿por qué me estoy sometiendo a esto? ¿A mí quién me está obligando? Esto nadie me lo va a contratar, esto no es nada, esto es supuestamente es para mí, y estoy sufriendo mucho, yo no quiero hacer esto más. Y cerraba el computador y abandonaba el proyecto. Y a los 3 días estaba otra vez abriéndolo y otra vez ahí pegada escribiendo y llorando, porque lloré mucho, 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 mucho. Y llegó un punto en que me di cuenta, yo no puedo pelear más con este proyecto, yo lo tengo que terminar, porque si no esto me va a acosar toda la vida, la pulsión de escribir esto me excede, lo tengo que escribir, duela lo que duela, y moleste lo que me moleste. Y bueno, la decisión fue terminarlo, lo terminé, lo sufrí mucho, lo lloré mucho. Ay, pero una vez lo terminé, Federico, fue una cosa súper liberadora. A mí en las entrevistas me preguntan mucho, y al principio me molestaba cuando me decían, ay, que el carácter catártico y liberador del libro, y yo no, yo no escribí ningún libro porque quisiera catarsis y quisiera liberación, yo quería hacer literatura y nada más. Pero yo hoy en día tengo que aceptar que sí, que fue un libro absolutamente catártico y absolutamente liberador. Después de ese libro yo ya era capaz de hablar del tema. Al principio en todas las entrevistas yo me acuerdo que lloraba. Cuando empezamos la gira del libro con España me pegaba unas lloradas frente a los periodistas y era algo súper difícil para mí. El día del lanzamiento fue súper difícil para mí, pero ya me doy cuenta de que el libro me ayudó como a entender, y finalmente estoy convencida de que para uno sanar las heridas tiene que entender de dónde provienen y cómo se las hizo, y creo que el libro me ayudó mucho con eso, y no solo a mí, ojo, sino que también a mi mamá, a mis hermanos, a todos los que lo leímos 30 años después de ese suceso que nos dolió tanto, y ver en este momento la historia ya plasmada como de otra manera ha sido muy bonito para todos. Y ha sido muy paradójico, Federico, porque saber que un suceso que nos dolió tanto, que nos jodió tanto la vida, que hoy en día me esté dando satisfacciones, y a mí hace 30 años me hubieran dicho, usted algún día va a estar, esto le va a producir gozo, eso era imposible de creer y de digerir. Y es verdad que el libro me ha producido muchas satisfacciones, me ha abierto muchas puertas, han pasado un montón de cosas, y todas se las agradezco al libro, entonces sí. Mucho que agradecerle. Pues sí, es un libro maravilloso, es de historias que incluso tiene, digamos, como la bondad de poderse leer cada una de ellas por aparte, pero están hiladas, tienen un hilo conductor que es muy importante y que es el que le da como cierto atractivo. A alguien le mencionaba que leerlo abre uno la primera página y realmente no termina de leerlo hasta llegar a la última página, o sea, lo cautiva uno desde el principio. Y eso es, digamos, como uno de los logros más importantes que busca un escritor. Y tú decías, lloraste, lloraste y lloraste mucho, y tu familia, pero con toda seguridad tus lectores también, y me incluyo entre ellos. Más de una lágrima derramamos sobre ella, porque vemos allí reflejadas una situación que muchos de nosotros vivimos, episodios similares de la vida de esta ciudad, dijéramos, tan querida por todos nosotros, pero también tan dolida a la vez. Entonces, si fue liberador para ti, para tus familiares, posiblemente para muchos de tus lectores también lo ha sido, y eso es parte, digamos, como del éxito de ese libro. Hablemos del otro libro, justamente de la novela, esta sí, que también concebiste ya dentro como el trabajo de grado en España, y es aquella que responde, digamos, como una pregunta literaria. Hay que aclarar que no es política: ¿dónde cantan las ballenas?
Cuéntanos un poco de ello, obviamente es muy distinta a esta de cómo maté a mi padre, esto ya es el fruto de un trabajo, digamos, de creación en tu experiencia en España, y que cuenta la creación de un mundo mítico, Parrucca, y la historia de Candelaria, la niña de 12 años, rodeada de personajes únicos que quieren o que quiere buscar a su padre. Sí. Un poco de eso, cuéntanos, sí. Cómo se movió, digamos, como la historia de esa novela es muy curiosa porque yo estaba escribiendo Cómo maté a mi padre sin saber que iba a ser una novela y que se iba a llamar Cómo maté a mi padre. Eso ni siquiera tenía título porque, como dije antes, era un proyecto que yo estaba haciendo para mí. Pero estaba como con el tema de la ausencia paterna tan metido en la cabeza que yo recuerdo que cuando llegó el segundo año y había que proponer un proyecto literario, yo dije, yo quiero seguir hablando de eso, yo quiero seguir hablando de la ausencia paterna y seguir explorando las consecuencias de esa ausencia desde la mirada de una niña, porque a mí las novelas iniciáticas me gustan mucho, donde se refleja como el crecimiento y la transformación de los protagonistas. Y el punto de las novelas que tienen punto de vista de niños o jóvenes me requete interesan, porque es un punto de vista muy poco usual. Finalmente, quienes escribimos las novelas somos todos adultos, y cuando uno es adulto a uno le cuesta mucho acordarse cómo era cuando era niño y qué pensaba cuando era niño y qué le daba miedo cuando era niño. Eso es algo que se nos olvida muy fácil, y esa es una de las razones por las que muchos escritores evitan escribir desde ahí. Pero a mí me ocurría que estaba escribiendo Cómo maté a mi padre y me había dado cuenta de que me acordaba muy bien de cuáles eran mis miedos, mis frustraciones, de todo, cómo era la Sara de esa edad, y entonces yo dije, yo tengo que aprovechar esto, tengo que aprovechar que me acuerdo también de esto, y entonces finalmente son dos novelas que, siendo muy distintas, tienen también como muchos puntos convergentes. Ballenas es ficción, está narrada desde la ficción, está narrada en tercera persona, mientras que Cómo maté a mi padre está narrada en primera persona, pero en el fondo también hay una niña que quiere buscar a su padre. Incluso yo cito esa novela en un sitio muy montañoso, con mucha vegetación. Claro, yo crecí en una finca, yo crecí en un sitio así de montañoso y en una casa así llena de matas, porque mi mamá es enferma por las plantas y por la jardinería. Y entonces, mira, hay como un montón de puntos convergentes. Y finalmente lo que quise poner en Candelaria, bueno, finalmente uno escribe como para redimirse. Yo dije, pues si yo, como Sara en Cómo maté a mi padre, no hice búsquedas, no hice preguntas, me tragué todo, me silencié todo, pues Candelaria sí lo va a hacer, o sea, me voy a sacar la espina con Candelaria. Entonces eso fue básicamente lo que hice en Ballenas. Es una novela que quiero mucho, yo creo que estructuralmente es una novela mucho más lograda, es una novela más compleja en su trama, en todo. Y bueno, es una novela que se lanzó aquí en Colombia, ya con Lumen, y en España también. Bueno, ya estás trabajando en una tercera, que sí, prácticamente está en una fase pues, definitiva de edición, sí. Pues no hablemos mucho de ella. Me apasiona mucho saber justamente como el ambiente en el cual fue concebida, porque pues, lo conocemos, hemos estado por allá también visitándolo, pero eso dejémoslo como una grata sorpresa para los lectores de Sara en los próximos días o meses. No sé, espero que salga lo más pronto posible. Hay una faceta que has venido desempeñando también con mucha brillantez, Sara, y que es como una especie de dictadura también, el hecho de tener que escribir semanalmente una columna de opinión en un periódico de la ciudad, pero que te motiva también, digamos, como a estar activa en el tema de la creatividad, de buscar acciones cotidianas y escribir sobre ellas. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, el tener la obligación cada semana de mandar un escrito que además tiene un número de caracteres limitado, que tiene un montón de restricciones, y tratar de expresar lo máximo que uno quiere expresar en una columna de opinión. Pero la verdad también, los que hemos sido
lectores asiduos de esas columnas, pues nos ha sorprendido gratamente por el contenido, la calidez de las temáticas y justamente esos temas de vida cotidianos. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Ay, ha sido un reto muy interesante, Federico. Es una columna que yo quiero mucho. Yo recuerdo que cuando me lo propusieron, pues como que yo tenía en la mente que los columnistas siempre opinaban de temas muy aburridos o temas que a mí no me interesaban. Y finalmente la directora del periódico me dijo, no, es que yo quiero que usted opine, que usted escriba las mismas cosas que usted escribe en su Instagram. Yo soy muy activa en mi Instagram, yo casi que tengo un diario allí, yo todo lo escribo y siempre que escribo algo trato de hacerlo lo mejor posible. Pues porque digo, soy escritora, lo mínimo es esforzarme para que incluso en mis redes sociales, que parece como tan banal y tan superfluo todo, que por lo menos las cosas estén bien escritas. Lo que no sabía es que la directora del periódico me seguía y ella me invitó a ser columnista precisamente porque había leído mis publicaciones y entonces me dijo, yo quiero que usted hable de eso, que son cosas y ella había visto la interacción de la gente con mis escritos allí en Instagram y ella me dijo, es que la gente necesita también que le hablen esos temas, no todo tiene que ser política y temas ciudadanos, a la gente también le gusta que le hablen del miedo a envejecer, pues de las cosas chiquitas del día a día, Federico, porque es que finalmente las cosas chiquitas del día a día son las que son realmente universales, ¿sabes? Los sentimientos humanos es lo que es realmente universal. Los otros temas de ciudad son temas muy puntuales de ciudad, pero finalmente, ¿quién no le tiene miedo a la vejez? ¿Quién no le tiene miedo a la decadencia de la belleza? ¿Quién no le tiene miedo a la muerte de los seres queridos? Bueno, de esas cosas es la que yo hablo. Y yo empecé a darme cuenta de que eso conectaba mucho con la gente, porque a mí la gente me escribe mucho y la comparte mucho, y me dicen una cosa muy recurrente que me lo dicen con los libros y con la columna es que le pongo palabras a sentimientos que ellos saben que están dentro de ellos, pero que no encuentran palabras o no saben cómo verbalizarlos o cómo ponerlos en palabras. Y eso me gusta mucho porque yo pienso que para eso es una columna, para que todos aportemos y nos encontremos allí en esas palabras, y nos leamos también en esas palabras y nos identifiquemos y empaticemos. Entonces sí, es una faceta que me está gustando mucho. Y como decías ahora, que me obliga a vivir como con los ojos muy abiertos, porque yo ya sé que en todas partes hay temas potenciales, entonces yo todos los días salgo de mi casa y si pongo atención, yo sé que me voy a encontrar un tema sobre el cual voy a querer escribir y eso me emociona mucho. Bueno, pasando a otro tema que es no menos interesante y no menos importante, Sara, y es que tú te has desempeñado en un mundo pues en el periodismo en el pasado y en la literatura hoy, en los cuales es tradicional la preponderancia de los escritores, de los comunicadores, de los periodistas hombres. Y últimamente viene como un movimiento, yo diría que casi que espontáneo, de empezar a ver y a visibilizar mujeres en la literatura, en el periodismo pues también, pero en el caso particular tuyo, y tú eres una de ellas que empieza a mostrar realmente el poder, la belleza de la escritura y la expresión de unos sentimientos que muchas veces nos surgen de la cultura, de la forma de ser de los hombres, del género masculino. ¿Qué piensas de eso? O sea, ser parte, digamos, como de ese boom de escritoras, de comunicadoras, pero fundamentalmente de escritoras en este mundo, pues, en todo el planeta, pero particularmente en Hispanoamérica. No, yo estoy feliz, empezando porque yo recuerdo mucho como periodista, Federico, a pesar de que yo tenía tan claro que estudié periodismo porque quería escribir, yo nunca en la vida tuve muchos trabajos y yo nunca pude desempeñarme en un medio escrito. ¿Sabes? Como que siempre que toqué las puertas en algún periódico, en alguna revista, en un medio escrito, o sea, tuve hasta directores que se reían de mí y me decían, no, usted vaya a trabajar en televisión, o sea, sin haber ni siquiera leído una sola palabra o si yo sí era capaz de escribir o no.
Entonces yo esa discriminación sí la sentí mucho durante mi carrera y ya te digo, nunca me desempeñé como periodista de medio escrito, siempre estuve en televisión, que también hay que escribir porque las notas hay que escribirlas, pero es distinto, yo estaba aspirando a una escritura más literaria. Entonces digamos que para mí eso era muy frustrante porque yo decía, si esto como periodista encuentro esta dificultad, pues bueno, ya ni me quiero imaginar como escritora. Y cuando yo me fui para España, ese boom que estaba ocurriendo con las mujeres en la literatura apenas estaba como empezando, yo ni siquiera había captado que estaba ocurriendo. Y yo aún así me fui, consciente de que por el hecho de ser mujer iba a ser muy difícil publicar. Y justo cuando yo estaba haciendo ese máster, se volteó por completo la situación, pero por completo es por completo, me encontré como que ya las editoriales incluso privilegiaban más las novelas escritas por mujeres, las voces femeninas. Incluso el hecho de ser latinoamericana también era un plus, porque sentía que había como mucho interés por la literatura latinoamericana desde España. Allá les interesa un montón lo que está pasando aquí, a lo mejor porque durante el boom fue importante y luego lo pasaron a despreciar un poco y ahora lo están recuperando. Entonces sentía como que había mucho interés en lo que estaba escribiendo. Y siento que sí, que llegué como en un momento muy afortunado. Y lo tengo que admitir, en eso también tuve mucha suerte, en haberme demorado en hacer el máster, que toda la vida fue tan frustrante para mí, como que pasaban los años y decía, ay no, yo nada que estoy escribiendo, pero si lo tengo tan claro, pero ¿por qué no me decido? Y pasaban los años y cada vez era más y más frustrante. Y hoy en día agradezco haber dejado pasar esos años, porque sí tengo claro que escribir es una actividad que demanda mucha madurez, ¿sabes? Hay que tener madurez y hay que haber vivido, porque si no, ¿de qué va a escribir uno? Mira, yo tenía una compañera en España que era muy chiquita. Todos los que hacen ese máster generalmente es gente muy mayor. Yo te digo que era de las chiquitas del grupo, pero había otra aún más chiquita, pues ni siquiera tenía 30 años. Y realmente es que escribía súper bien, pero no tenía de qué escribir, o sea, no le había pasado nada, acababa de terminar su universidad y ya, no le había pasado nada. Entonces sí siento que ese tiempo que pasó, que el hecho de que ya tengamos espacio en las editoriales y que les esté importando lo que nosotras estamos haciendo y el hecho también de ser latinoamericana, todo me juega a favor. Y sí creo que la literatura de las mujeres era muy necesaria porque somos la mitad del mundo y yo toda mi vida había crecido y me había formado leyendo autores hombres y sí reconozco que el punto de vista es muy distinto y que la sensibilidad es muy distinta y que hay temas sobre los cuales los hombres no pueden escribir por la sencilla razón de que no pueden experimentarlos. Entonces me parece muy importante y me parece que está todo todavía por hacer. Ya somos muchas las que estamos publicando y estoy segura de que van a venir muchas más y lo bueno es que todos los temas siento que todavía están como muy vírgenes, como que todavía se puede hablar de ellos porque por la sencilla razón de que durante mucho tiempo nadie los tocó. Se me estaba quedando en el tintero una pregunta, Sara, y es en la actividad de escribir, que es una actividad de creatividad permanente, es tener, digamos, la mente en función de crear, de imaginarse cosas, de plasmarlas en letras. Es posible que hay veces esa mente se ponga en blanco. Sí. Y cuando escribes columnas o cuando estás escribiendo una novela, sí. ¿Cómo resuelves eso? Sí, es verdad, el famoso bloqueo, que es cierto, hay veces en que simplemente uno se sienta y está en blanco, no puede producir nada. Yo en mi caso lo tengo muy identificado cuando me está pasando eso y tengo muy claro qué hacer. Lo que me he dado cuenta es que cuando me está pasando es porque definitivamente me estoy forzando a escribir sin haber resuelto bien de qué quiero escribir o más o menos cómo quiero abordar el tema. Para mí eso es lo principal de bloqueo. Si empiezo un capítulo nuevo de la novela y siento que no me fluye, digo, a lo mejor tengo un error más atrás y lo tengo que resolver para poder avanzar. Entonces siempre es como una alarma de algo está pasando, resuélvalo. Y hay veces es simplemente falta de tema. Por ejemplo, en las columnas me pasa mucho de que escribo la próxima semana, es que es un tema cada semana, es que es mucho, son 4 semanas al mes, es un montón. Y me he dado cuenta que a mí yo soy muy deportista y a mí el ejercicio físico, sobre todo el ejercicio que puedo hacer en piloto automático,
para mí es un detonante de la creatividad impresionante. Entonces yo cuando siento que estoy bloqueada, no me quedo frente a la hoja en blanco llorando ni lamentándome porque estoy bloqueada. Me pongo los tenis y me voy a trotar, o me voy a andar en bicicleta, o me pongo el vestido de baño y me voy para la piscina. Inmediatamente resuelvo todo. Y otra cosa que me he dado cuenta es esa hora del amanecer, que uno entra al baño como a las 4 de la mañana y vuelve y se acuesta, pero se queda ni dormido ni despierto, como en una duermevela ahí muy extraña. Yo he notado que cuando estoy en esa fase de duermevela, si pienso en aquellas cosas que quiero solucionar, por ejemplo, de la novela, si tengo algún personaje problemático o algún conflicto en la novela, si lo llevo a ese escenario durante esa duermevela, generalmente lo resuelvo. Es una cosa muy mágica y muy impresionante. Ahora bien, darme cuenta de eso me tomó mucho tiempo y yo creo que todos los seres humanos son distintos, con lo cual no le estoy dando soluciones a nadie. Es lo que me funciona a mí y necesariamente no le funciona a todos, porque sí que hablo de esto con amigos escritores y cada uno tiene sus propias manías para resolver sus escollos. Pero en mi caso lo tengo identificado y creo que quien se dedica a actividades creativas es de las primeras cosas que debe hacer, solucionar eso, darse cuenta qué le produce los bloqueos y qué le produce los desbloqueos y qué le funciona o no en términos de creatividad. Es lo primero que debe hacer, porque si no va a ser un quebradero de cabeza horrible. Pelear con la creatividad es muy duro y con la mente es muy duro, por la sencilla razón de que no puedes controlarla. Tú le puedes decir a esta pierna que se mueva y listo, pero no le puedes decir al cerebro que cree. Eso no es una orden que uno le pueda dar. Eso es algo que aparece así mágicamente y de verdad es así, mágicamente. Muy bien, Sara. Una última pregunta que no debemos dejar pasar. Los escritores, ¿qué otros escritores leen? O sea, leen... o sea, además del proceso de estar creando, también el proceso de alimentarse de lo que otros escritores hacen y producen. Y algunos, si quisieras mencionar cuáles te apasionan, es decir, cuáles realmente son referentes para ti en tu profesión. Yo tengo como dos tipos de lecturas. La primera son las cosas que quiero leer. Normalmente alguna de esa parte obedece como a novedades literarias. Como esta autora que me gusta tanto lanzó novela, pues seguramente la voy a querer leer si ha publicado previamente. Entonces esa es como una parte importante de la lectura. Y en esas te puedo mencionar muchas, incluso ahora de este fenómeno literario liderado por mujeres del que estábamos hablando, y casi todas son latinoamericanas porque ya te digo que están pasando cosas muy interesantes y me gusta mucho Camila Sosa Villada, que en Argentina están pasando muchas cosas. Allí está Camila Sosa Villada, está Samantha Schweblin, ahí está Mariana Enríquez, y luego en Ecuador también está Natalia García y está Mónica Ojeda, y en México está Fernanda Melchor, y aquí en Colombia está Margarita García Roballo y Catalina Navas. O sea, realmente hay muchas cosas para leer. Entonces, como ves, es un tipo de lectura que mantengo muy, muy pendiente de qué están haciendo todas ellas y en qué están trabajando. Y hay otro tipo de lectura que hago y tiene que ver mucho con el proyecto literario que estoy trabajando. Por ejemplo, si hoy en día estoy escribiendo de una novela que trata sobre las personas que desean como autoexiliarse de la sociedad, yo te puedo asegurar que me voy a leer todos los libros que haya sobre ese tema, porque me interesa muchísimo ver cómo otros autores han afrontado ese tema. Y analizar, claro, como ya sé de estructura literaria, puedo analizar las costuras. Yo quiero saber qué narrador utilizó y cómo construyó las escenas y qué estructura utilizó. Yo quiero analizar ese tipo de cosas porque de repente me dan muchas luces. Entonces, eso también en eso se me va una porción de lecturas muy grande, como alimentándome sobre temas y no solo literariamente, sino también películas. También busco mucho películas alusivas a ese tema y siento que me alimentan mucho, y soy una de las que digo que ya en literatura todo está dicho, ya todos los temas están abarcados, ya todos los arquetipos de personajes existen. O sea, es que el solo Shakespeare creó casi que el 90%. Y lo que nos queda a los autores nuevos es encontrar formas novedosas de hablar de esos mismos temas y de presentar esos mismos personajes, lo cual es un reto aún mayor. Entonces es importante saber quién lo hizo antes y cómo lo hizo antes para encontrar formas novedosas de hacerlo, pues sin repetirme. Bueno, Sara, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido
una hora muy productiva, muchos temas se quedan, podríamos quedarnos todo el día hablando y disfrutando de tus experiencias, de tus aportes, de tus recomendaciones, como las que diste hoy en la ceremonia de graduación, el tema de las sillas, qué tan incómoda es la silla en la que estás sentado, qué tan cómoda es para ver si esa es realmente la silla de tus sueños. No nos queda más que pues, darte las gracias por haber participado no solo en esta ceremonia, sino también en este programa, y extenderte la invitación para que nos sigas acompañando. Ya estudiaremos algunos proyectos, hemos estado hablando, y para que sigas siendo parte de esta comunidad universitaria de la Universidad de Medellín, del Campus Vivo, y muchas gracias por estar en este programa de Pensamiento Divergente. Hasta otra oportunidad. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, por la conversación y sobre todo por abrirme las puertas de la universidad, que ya también empiezo a sentir muy mía.